Hola, gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de El Mundo. Tenemos con nosotros al doctor Michael Leitman, con quien conversaremos acerca de qué es la dependencia y la interdependencia. Doctor Leitman, bienvenido. Estoy feliz de estar, como siempre, en conexión con ustedes, por favor. Doctor Leitman, hoy en día vivimos en un mundo interdependiente, donde el conflicto armado entre Ucrania y Rusia puede sentirse en todo el mundo como un efecto mariposa. Al momento de comprar el pan, encender nuestros calefactores, cargar combustible, nos vemos afectados por ese conflicto tan lejano. Ahora podemos entender y sentir en carne propia lo que es un mundo globalizado e interdependiente. Así que para entender a fondo este concepto, primero que todo, ¿en qué somos dependientes y en qué somos interdependientes? Diría que dependemos de todo. No hay casi un país que no exista en dependencia con otros países. No hay alimentos, industrias o algo que no se encuentre en una interdependencia con otros países. Hasta cuanto sé, conozco, leo, escucho cosas, realmente llegamos en el siglo XX y en especial en los últimos años, que es una dependencia total en cada cosa, y si aún no conocemos esto, lo reconoceremos en los próximos años. Por eso debemos pensar muy bien qué es lo que hacemos, porque siempre resulta que cada uno que no le da importancia en su conexión con los demás, incluso si no lo ve con los ojos, es como si se disparara en la pierna. ¿Estamos conscientes de eso? No somos tan conscientes. No somos conscientes de hasta qué punto estamos en un círculo cerrado. Pensamos que sí, ok, entonces no voy a usar esto, pero de pronto resulta que simplemente no hay algo que no esté conectado con otros países y ellos dependen a su vez de otros, y así ocurre, realmente cubre toda la humanidad, alrededor de toda la Tierra. ¿Por qué no estamos conscientes de ello? Y por otro lado, ¿qué tiene que pasar para que lleguemos a este entendimiento? No queremos aceptar esta interdependencia. No queremos. Si fuera en la familia, lo entiendo. Si fuera dentro del país, también lo puedo entender, pero mucho menos que dentro de la familia. Pero si estamos hablando de todo el mundo, ¿por qué yo debo aceptar y tomar en cuenta países o pueblos diferentes, incluso extraños o incluso enemigos a mí? ¿Por qué? ¿Por qué debo preocuparme por países que están en contra de mí? Yo no quiero, pero no hay opción. Vemos que todo está ordenado de tal forma sobre la Tierra que descubrimos esta interdependencia y debemos estar conectados unos con otros hasta tal punto que nadie puede darse a sí mismo incluso las cosas básicas. No puede proveerse de cosas básicas sin que esté conectado correctamente con el resto de los países. Es increíble. Hasta tal punto de pronto entramos en un mundo circular e integral. Ya que la interdependencia es tan absoluta, en ese contexto, ¿dónde radica entonces la libertad del individuo? No hay libertad del individuo en esto, al contrario, de esto aprendemos hasta cuánto dependemos y que nadie tiene libertad. ¿Cómo puede haber una libertad?
a cada quien si simplemente depende de todos. Depende de todos. Digamos, si un país no quiere esto, dar esto o a causa de esto otro, pero a fin de cuentas moriremos de hambre. Sin carbón, sin hierro, sin metales, sin combustible, sin gas y miles de cosas diferentes, sin medicamento, cosas necesarias para la vida. Simplemente vamos a terminar con nuestra vida si continuamos así. Esta interdependencia es completa y debemos reconocer esto. Y lo principal que hay en nuestro mundo y en nuestra generación, esta interdependencia total que se descubre ahora a todas las personas. Y si queremos sufrir menos, debemos hablar más sobre esto. Por eso insisto en la pregunta, ¿qué tiene que pasar para que nosotros logremos entender esto? Porque parecería que es como con los circuitos o conexiones que hay detrás de una pantalla de televisión. Nosotros no lo vemos cómo funciona, vemos nada más el resultado final en la pantalla, pero no sabemos todas las conexiones e interconexiones que hay detrás de esa pantalla. Entonces, ¿cómo? Sí, por eso todos debemos hablar sobre esto, descubrir esto, y esto nos va a llevar a la paz, al desarrollo, al florecimiento correcto, que nos apoyemos unos en otros, que todos alrededor de la tierra seamos como una sola sociedad, como un solo pueblo, y que no podemos abrir o comenzar guerras, digamos, como ahora entre Rusia y Ucrania o en general en cada parte, sino que debemos cerrar esta línea de guerra, de conflictos, y debemos entender que todos nos comprometemos en estar, en darnos la paz y uno al otro. En el desarrollo humano vemos que el feto depende completamente de la madre. Se nutre, recibe estímulos de ella. Luego en el parto hay una partición de ese vínculo. Se corta el cordón umbilical. Si el mundo está marcado por una dependencia e interdependencia, ¿por qué es que desde nuestro nacimiento somos empujados hacia la independencia? Comenzamos a reconocer que dependemos de alguien diferente, digamos, de la madre, después del padre, de otros parientes, de la maestra, el maestro, etcétera, etcétera. Aprendemos más y más hasta cuánto estamos conectados con las personas que nos rodean, hasta que llegamos a una edad en la que salimos a trabajar o al ejército y comenzamos a conocer el mundo, y entonces debemos estar preparados para el hecho de que nos encontramos con personas que nos pueden dañar, y aquí ya debemos saber cómo nos relacionamos con todas las personas que vemos que son ajenas, qué es lo que debemos proyectar de nosotros y qué debemos esperar de ellos, y así. Es decir, este es el problema. Para esto realmente es el principal de nuestro estudio, que sintamos en cada parte de la vida, no importa dónde estemos, que nos encontramos en el mismo estado como en el útero de la madre. Que alrededor de mí siempre hay un ambiente, un entorno que completamente se preocupa por mí, y yo por mí mismo estoy en conexión con esta sociedad para darle también a todos ese mismo estado. ¿Cuál es el simbolismo entonces de que se corta el cordón umbilical que ata al bebé de la madre? Es el símbolo de que pasamos de un estado a otro, de un grado a otro, que podemos estar después del útero de la madre, podemos conectarnos con otras fuerzas
y conectarnos con estas correctamente y nos ayudan con esto y crecemos. Es decir, día a día después de nacer debemos adquirir conexiones con nuestra madre, con la persona que nos cuida, de forma que nos sintamos seguros y bien como dentro del útero. Siguiendo con el ejemplo del desarrollo humano, más tarde, con el crecimiento, dejamos a nuestros hijos aprender a caminar por sí mismos, aun cuando se caen, y esto para que sean independientes. ¿Cuál es la función que esto juega? Bien. ¿Por qué en esto no funciona la dependencia como algo positivo para el desarrollo? No se siente como positivo porque debemos aprender del hecho que tenemos que aprender a no caer, a prepararnos fuerzas de percepción, de ayuda, y por eso de la naturaleza cada vez llegan fuerzas más y más duras, diría más pillas, para que aprendamos de esto y aprendamos a conectar y a juntar en nosotros fuerzas de ayuda que nos ayuden a estar seguros y fuertes. En esto entonces juega el papel de la independencia, que la naturaleza nos empuja también a aprender a ser independientes, o sea, a caernos, levantarnos, a valernos por nosotros mismos y no depender, en este caso, de la madre o del padre o de quien lo cuida. Sí, así debemos crecer de forma que estemos menos y menos dependientes de la madre y del padre. Eso en el caso del bebé o del niño. En el caso nuestro, digamos, con esta alegoría a nivel de la sociedad, ¿cómo esto se puede ver reflejado? ¿En qué caso el individuo dentro de la sociedad puede ser independiente? En la sociedad la persona puede ser independiente tal como cuando tiene una conexión con los que lo rodean, porque así él debe tener un entorno bueno, una relación buena, correcta con los que lo rodean. Y él aprende cómo estar con ellos en esa buena conexión. Le pregunto porque más tarde dejamos la casa, dejamos el hogar, formamos una familia propia, ya no dependemos de los padres. ¿Por qué entonces la sociedad y el mundo están marcados por la dependencia y la interdependencia? ¿No funciona esto en ese sentido contrario al desarrollo o evolución del individuo? No. La naturaleza siempre nos enseña cómo estar, digamos, a pesar de que somos individuos, pero somos individuos activos en la conexión de toda la sociedad juntos. Entiendo. ¿Cómo la sabiduría de la Kabbalah explica por qué hemos llegado a tal grado de interdependencia? Está claro, completamente. Durante miles de años nos desarrollamos y llegamos a un desarrollo tal en el que debemos comenzar a conectarnos entre nosotros realmente en una única sociedad, donde cada quien siente que pertenece a toda la humanidad y que no tiene un futuro seguro en esta vida si no se conecta correctamente con el resto. Y cada ser, cada persona del mundo debe entender esto y estar conectado así con los demás. Eso es lo que debe pasar. Y además vemos que no es simple, que nos encontramos en un mundo que, por otra parte, se descubre como un mundo muy amenazante, enemigo, rígido, que está completamente
que está dispuesto a una guerra atómica. Entonces, junto con esto debemos entender que los estados son muy críticos y que realmente podemos de pronto explotarnos unos a otros y no va a quedar recuerdo de la vida sobre la tierra. Y junto con el hecho que descubrimos la necesidad de paz, descubrimos la necesidad de la vida, descubrimos ese gran miedo que puede ocurrir de toda esa explosión que puede darse entre nosotros. Y por eso la situación es peligrosa y junto con esto es hermosa porque nos explica lo que hemos llegado, a dónde llegamos. Y que no tenemos opción, sino que debemos darnos a todos una seguridad global alrededor de toda la Tierra, a toda la humanidad, porque si no, no tendremos opción. Simplemente nos borraremos de la Tierra. Y este tiempo es un tiempo especial, donde aquí todos debemos entender estas cosas y hablar sobre esto de forma abierta y junto con esto entender lo que debemos hacer, porque es el tiempo en que debemos llegar a una seguridad general, a la conexión interdependiente alrededor de toda la Tierra.